¿Quieres saber el secreto para que alguien ocupe tu mente las 24 horas del día? Intenta con todas tus fuerzas sacarlo de tu vida para siempre. Es el método más infalible que existe. ¿Alguna vez has borrado un contacto de tu teléfono solo para descubrir que lo tienes grabado a fuego en tu mente? Si esta extraña verdad te resuena, si sientes un pequeño clic de reconocimiento, un simple gesto de aprecio ayuda a que esta conversación encuentre a otros que también están sosteniendo unas tijeras invisibles con demasiada fuerza. Porque este mecanismo no es un error en nuestro sistema, es una pista que nos invita a descubrir por qué el verdadero veneno nunca estuvo en la otra persona. Este curioso mecanismo, esta extraña lealtad de nuestra mente hacia aquello que intentamos desterrar, no es un defecto de fábrica. Es una brújula. Apunta directamente hacia una de las ilusiones más agotadoras que sostenemos. La idea de que nuestra vida es una especie de fortaleza que debemos proteger. Nos vemos a nosotros mismos como guardias de un castillo imaginario, gastando una energía inmensa en vigilar las murallas, en decidir quién entra, y sobre todo, en expulsar a los invasores, que amenazan nuestra supuesta paz interior. Pero, ¿y si la vida no fuera una fortaleza a defender sino un río que fluye? De acuerdo, antes de seguir adelante, hagamos algo inusual en este mundo de prisas. Detente, justo ahora, donde sea que estés, toma una respiración profunda, y al soltar el aire, permite que tus hombros caigan un poco. Siente el peso de tu cuerpo, la sutil vibración de estar vivo. Nota qué se siente en tu interior después de todo lo que hemos explorado. Quizás hay una sensación de claridad. Quizás hay confusión. Quizás incluso hay una punzada de irritación, una voz que dice, esto es demasiado complicado, solo dime qué hacer. Si has sentido algo de esto, si has notado una resistencia, una incomodidad, quiero que sepas que es una señal maravillosa. No es una señal de que te estás equivocando, sino todo lo contrario. Es la señal de que estás empezando a despertar del sueño. Es el crujido del hielo justo antes de que el río comience a fluir de nuevo. La mente que ha estado luchando tan duro por controlar la vida no se rinde sin más. Así que respira en esa resistencia, dale la bienvenida, es la prueba de que estás vivo, y en el umbral de una libertad mucho más profunda. Si estas conversaciones resuenan en el silencio que hay detrás de tus pensamientos, si sientes que estamos explorando un mapa de un territorio que tu alma ya conoce, y todavía no formas parte de este viaje compartido, este es un buen momento para suscribirte. Esta es la metáfora que lo cambia todo. En esta nueva visión, esa persona que quieres cortar para siempre, deja de ser un veneno que contamina el agua. Se revela como lo que realmente es. Una gran roca, inmóvil y sólida, justo en medio de tu corriente. Y el ego, actuando como un capitán de barco neurótico, al ver la roca, entra en pánico. Su única solución es declararle la guerra. Quiere dinamitarla, pulverizarla, gastar todos sus recursos en destruirla para que el río pueda ser por fin una línea recta y predecible. Esta lucha contra la roca es lo que realmente agita el agua. La dinamita son los planes de venganza, las conversaciones imaginarias, el resentimiento que repasas cada noche. Son los bloqueos en redes sociales y la necesidad de contar tu historia una y otra vez para reafirmar tu papel de víctima. Todo ese esfuerzo es lo que crea los remolinos peligrosos, la espuma furiosa de tu propia resistencia. Pero el río sabe algo que el capitán ha olvidado. El río no necesita destruir la roca. El agua, con su sabiduría ancestral, no lucha. Simplemente, la rodea. Se adapta sin esfuerzo. Su curso se modifica ligeramente, sí, pero sigue siendo un río, y continúa su camino inevitable hacia el mar. Y lo más curioso es que a veces, la roca crea los sonidos más hermosos, los patrones más interesantes en la superficie del agua, no para consumir más contenido, sino para unirte a una comunidad de personas que están recordando juntas, que se están dando permiso para dejar de luchar. Hazlo ahora y sigamos adelante. Hasta ahora hemos hablado de la vida como un río, y de esa persona que quieres cortar como una gran roca en medio de su cauce. Pero con lo que hemos descubierto, la metáfora se vuelve aún más interesante. Ya no se trata solo de que el río intente dinamitar la roca. Ahora vemos que el río, en su olvido, se ha puesto disfraces. Primero, se vistió con la toga de un juez para sentenciar que la roca era mala. Luego, se puso la bata de un cirujano para intentar una amputación limpia que solo dejó un dolor fantasma. Y después, se convirtió en un arquitecto obsesivo, construyendo presas y murallas para contener a la roca, sin darse cuenta de que solo se estaba estancando a sí mismo.
Cada uno de estos intentos, cada uno de estos papeles, es lo que en verdad agita el agua, y crea los remolinos de nuestro sufrimiento. Y esto nos lleva, de una forma casi inevitable, al cuarto patrón, que es la consecuencia lógica de todos los anteriores. Es la gran promesa que nos hacemos a nosotros mismos una vez que la operación ha terminado. La búsqueda del jardín estéril. Para comprender cómo dejar de ser el capitán estresado y recordar que somos el río, vamos a explorar los 5 patrones hipnóticos, los 5 actos de este drama que nos contamos a nosotros mismos cuando decidimos que alguien debe desaparecer. Si sientes que ya es hora de dejar de luchar contra las rocas de tu vida y aprender el secreto del río para encontrar una paz que no dependa de nadie más, entonces te invito a que te suscribas, y continuemos este viaje juntos. Porque si esta lucha te resulta familiar, no es porque estés fallando, es porque has estado interpretando el papel del capitán con una dedicación admirable. Empecemos pues por el primer acto, el más solemne y a la vez, el más cómicamente arrogante de todos, el momento en que nos nombramos a nosotros mismos el gran juez del carácter. Así que aquí comienza el juego. El primer patrón, el primer acto de esta obra que nos agota sin que nos demos cuenta. No tiene un nombre clínico, es más bien un rol, que asumimos con una seriedad casi religiosa. Es el momento en que nos ponemos una toga invisible, nos aclaramos la garganta y ascendemos a un estrado que nadie nos ha asignado para convertirnos en el gran juez del carácter. Es un acto de una solemnidad tan profunda que resulta cómicamente arrogante. Esta es la fantasía de que, una vez que hemos arrancado la mala hierba de nuestra vida, nuestro jardín social se convertirá en un paraíso perfectamente cuidado, un césped inglés, sin una sola ortiga, sin un solo insecto molesto, un lugar de paz perpetua, sin conflictos, sin desafíos, sin nadie que nos recuerde nuestras propias sombras. Proviene de esta creencia tan extendida en la autoayuda superficial, de que la felicidad es un estado de ausencia de problemas. Pero aquí reside la paradoja más agotadora de todas. Cuanto más te obsesionas con lograr esa vida pura y sin conflictos, más sensible e intolerante te vuelves a la más mínima imperfección. Te conviertes en un guardián paranoico de un césped impecable, con el ceño fruncido, buscando la siguiente hoja fuera de lugar, la siguiente amenaza potencial a tu frágil tranquilidad. La paz deja de ser un estado del ser y se convierte en una tarea de mantenimiento interminable y agotadora. Vives en un estado de vigilancia constante, buscando la siguiente mala hierba que cortar. ¿Te das cuenta de la ironía? En tu búsqueda de la paz, te has declarado la guerra a la vida misma, con toda su impredecible y salvaje vitalidad. Cuando finalmente logras crear tu burbuja, libre de gente difícil, ¿qué encuentras dentro? ¿Paz? ¿O un silencio un poco sospechoso, un poco demasiado ordenado, un poco muerto? Le ponemos a alguien la etiqueta de tóxico, egoísta o indigno, y lo hacemos con la certeza de un Dios que conoce todos los secretos del corazón humano, y tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos. De niños aprendemos muy rápido que el mundo es un lugar complejo, y para navegarlo, necesitamos un mapa simple. Aprendemos a trazar líneas. Esto es seguro, esto es peligroso, esto es bueno, esto es malo. Este patrón es simplemente la versión adulta de ese mecanismo de supervivencia. Simplificamos la realidad para sentir que la controlamos, para reafirmar nuestra propia identidad como sanos, o buenos, en contraste con el otro, el enfermo, o el malo. Nuestro ego, verás, necesita desesperadamente un villano para poder interpretar su papel favorito, el del héroe incomprendido que purifica su reino. Piensa en Marcos. Un arquitecto brillante, meticuloso, que amaba la elegancia silenciosa de las líneas limpias. Cuando un nuevo colega, Javier, se unió a su proyecto más importante, Marcos lo juzgó en menos de una semana. Javier era ruidoso, desordenado, contaba chistes en momentos de tensión y sus ideas, aunque a veces geniales, parecían nacer del caos. La etiqueta fue inmediata y pesada como una lápida, poco profesional. A partir de ese juicio, Marcos dejó de ver a un colega, solo veía la confirmación de su veredicto. El insight liberador llega cuando te das cuenta de que el juego nunca fue tener un jardín perfecto. ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! El juego es disfrutar del baile salvaje de todo el ecosistema. Es comprender que la belleza de una rosa se aprecia mucho más por el contraste con las espinas y las ortigas que crecen cerca. La vitalidad está en la diversidad, no en la esterilidad. La verdadera paz no es la ausencia de malas hierbas, sino darte cuenta de que tú no eres el jardinero estresado. Tú eres el jardín entero.
Eres el espacio consciente en el que las flores, las ortigas, los insectos y las tormentas aparecen y desaparecen. Y desde esa perspectiva, todo tiene su lugar. Todo contribuye a la increíble y compleja belleza del todo. Hemos visto el patrón del juez, del cirujano, del arquitecto, y ahora, del jardinero. 4 máscaras que nos ponemos en el drama de purificar nuestra vida. Pero ¿te has preguntado quién es el que se pone y se quita estas máscaras? ¿Y si todos estos papeles, todos estos esfuerzos desesperados, no son más que síntomas de un olvido mucho más fundamental, mucho más profundo? Porque hay una capa más debajo de todo esto, una amnesia, que es la raíz de todo el juego. Y cuando la recordemos, la necesidad de cortar a cualquiera, de juzgar, de construir murallas, o de buscar un jardín perfecto, se disolverá como un sueño al despertar. Cada vez que Javier llegaba 2 minutos tarde, Marcos sentía un nudo en el estómago. Cada vez que Javier dejaba una taza de café en su escritorio, Marcos lo registraba en un archivo mental de agravios. Dejó de escuchar las ideas de Javier. Solo escuchaba el ruido de su propia justicia. Lo que comenzó como una simple irritación, al cabo de 6 meses se había convertido en el centro de su universo profesional. Marcos pasaba las noches en la oficina, no porque el proyecto lo requiriera, sino para corregir el trabajo de Javier, un trabajo que a menudo no necesitaba corrección. Se aisló del resto del equipo, que parecía disfrutar de la energía de Javier. El placer de crear, la alegría de ver un edificio nacer en el papel, se había evaporado, reemplazado por la amarga y solitaria satisfacción de tener la razón. Había perdido la pasión por su trabajo, la conexión con sus compañeros y su propia paz, todo por aferrarse al pesado mazo de juez. Su resentimiento justificado pesaba más que cualquier error que Javier pudiese haber cometido, porque nos daremos cuenta de que hemos estado luchando contra nuestros propios compañeros de reparto en una obra de teatro que nosotros mismos escribimos. Y así, después de jugar al juez, al cirujano, al arquitecto y al jardinero, llegamos al corazón del laberinto. Llegamos a la amnesia fundamental de la que nacen todos estos agotadores oficios. Porque todos esos papeles, todos esos esfuerzos desesperados por controlar nuestro mundo, son solo síntomas de una única ilusión, la más profunda y la más cómica de todas. Este es el patrón que sostiene a todos los demás, el olvido del contrato cósmico. Piensa en ello como una gran obra de teatro. Imagina que antes de que se levantara el telón de esta vida, tú, como el dramaturgo divino, escribiste el guión. Y en tu infinita sabiduría y tu amor por una buena historia, no solo escribiste un héroe, tu personaje actual, sino que también diseñaste al antagonista perfecto. Contrataste a un actor de método, un alma compañera, para que interpretara el papel del villano en tu vida. Un personaje magníficamente irritante, un experto en apretar exactamente los botones correctos, diseñado a medida para enseñarte la lección más importante de todas. Y una vez que el telón se levantó y las luces se encendieron, la primera regla del juego fue olvidar por completo que tú habías escrito el guión. Y un día, agotado, mirando los planos desenfocados por el cansancio, una pregunta silenciosa emergió desde lo más profundo. ¿Y si la toxicidad no era una nube que emanaba de Javier, sino el nombre que él mismo le daba a su propia incapacidad para estar en paz en presencia de alguien diferente? ¿Y si la verdadera prisión no era compartir un espacio con Javier, sino la propia necesidad de juzgarlo constantemente? ¿Qué alivio tan profundo se esconde en esa revelación? El alivio de renunciar al puesto de juez supremo del cosmos. Es un trabajo agotador, y seamos honestos, la paga es terrible. La liberación no es decidir que la otra persona es buena después de todo. Es darte cuenta de que tu trabajo nunca fue juzgarla. Tu único trabajo siempre ha sido observar tu propia reacción. Y si mientras escuchabas esto, has sentido el peso de esa toga invisible sobre tus hombros, si has reconocido tu propio tribunal interior. Comparte en los comentarios, ¿cuál es esa etiqueta que te descubres poniendo una y otra vez? Porque una vez que el juez ha dictado sentencia, la mente exige una ejecución. El veredicto de culpable nos lleva directamente al siguiente paso, una fantasía tan seductora como peligrosa, la ilusión de la amputación quirúrgica. Este es el olvido fundamental. Nos sumergimos tan profundamente en nuestro papel que creemos que es todo lo que somos. El actor olvida que está en un escenario y empieza a creer que el drama es la realidad última. El juez que condena, el cirujano que amputa, el arquitecto que se amuralla y el jardinero que esteriliza. Todos son los actos frenéticos de un actor que se ha tomado su papel demasiado en serio. Y este patrón es universal.
Es la tía que cada Navidad con una precisión de francotirador, hace ese comentario pasivo-agresivo que te incendia por dentro. Ella no es malvada. Es una actriz brillante cumpliendo su contrato al pie de la letra. Es el jefe que parece existir solo para cuestionar tu valía, un maestro zen disfrazado de tirano que te obliga a encontrar una certeza que no dependa de su aprobación. Es esa expareja cuyo recuerdo te persigue, no porque tenga poder sobre ti, sino porque su papel en tu obra era enseñarte sobre el apego, y la función no terminará hasta que aprendas la lección. Nos olvidamos porque nos enamoramos del drama. El ego, nuestro personaje principal, no quiere paz, quiere una buena historia. Y no hay mejor historia que la del héroe justo luchando contra un mundo injusto. Y una vez que el martillo del juez ha caído, una vez que hemos emitido el veredicto solemne de que alguien es tóxico o indigno de nuestro espacio sagrado, comienza el segundo acto de esta fascinante obra de teatro que llamamos Mi vida. Pasamos del juzgado al quirófano. Y aquí es donde nos encontramos con el segundo patrón, una de las ilusiones más seductoras y agotadoras que existen. La fantasía de la amputación quirúrgica. Es la creencia, casi religiosa, de que podemos tomar un bisturí y extirpar a una persona del tejido de nuestra realidad con la precisión de un neurocirujano. La idea es que, si lo hacemos bien, con un corte limpio y definitivo, la herida sanará sin dejar cicatriz, y nosotros podremos continuar, más ligeros, más puros, como si esa parte de nuestra historia nunca hubiera existido. ¿No suena maravilloso? Es la promesa definitiva del control. La capacidad de editar nuestro pasado y curar nuestro presente eliminando un factor externo. El ego se deleita con esta fantasía, se ve a sí mismo como un héroe de la medicina emocional valiente y decidido, realizando una operación que salvará la vida del paciente, que por supuesto, es él mismo. Pero ¿qué sucede realmente cuando intentamos jugar a ser cirujanos con el universo? Imagina a Clara. Nos aferramos a nuestro sufrimiento porque le da a nuestro personaje un propósito, una identidad. Ser el que fue herido, el que tuvo que cortar a alguien, el que sobrevivió a la toxicidad, son papeles muy seductores. Pero son solo eso, papeles. Y aquí es donde todo el juego puede cambiar. Aquí es donde puedes despertar en medio del tercer acto. ¿Qué pasaría si te hicieras, con total honestidad, esta pregunta? ¿Y si esa persona que consideras tu mayor problema fuera en realidad un maestro disfrazado, contratado por el universo, es decir, por ti, para mostrarte los barrotes de una jaula que tú mismo construiste? Esta es la revelación que lo desmantela todo. Esa persona no es tu veneno, es tu antídoto, es un regalo envuelto en papel de lija. Su función no es hacerte sufrir. Su función es señalar con una luz de neón exactamente dónde estás atrapado, dónde tu paz es condicional, dónde te estás tomando el juego de la vida con una seriedad mortal. El villano es, en realidad, el personaje más compasivo de tu obra, el único lo suficientemente valiente para aceptar el papel que te despertará. La verdadera liberación no es echarlo del escenario, es darte cuenta de que tú eres el escenario entero. El verdadero corte es agradecerle por su servicio, en silencio por supuesto, no hace falta llamarle, y disolver el contrato que te obligaba a sufrir con su actuación. Llevaba 5 años en una relación que, al final, se había vuelto un nudo de dolor y malentendidos. Cuando terminaron, sus amigos le dieron el consejo que todos hemos escuchado: corte limpio. Y Clara, siendo una persona diligente, se lo tomó al pie de la letra. Inició la operación. Bloqueó su número, lo eliminó de todas las redes sociales, guardó las fotos en una carpeta oculta en lo más profundo de su ordenador, y le pidió a sus amigos en común, que por favor, no volvieran a mencionarlo. Durante las primeras semanas, sintió una especie de euforia. Se sentía fuerte, en control. Había extirpado el tumor. Pero el tiempo, ese revelador implacable, empezó a mostrarle la verdad. Unos meses después, se dio cuenta de que la ausencia de su ex se había convertido en una presencia mucho más ruidosa que él mismo. Cada canción de amor en la radio era sobre él. Cada restaurante al que no podía ir por miedo a encontrárselo, era un monumento a su memoria. Las conversaciones más largas y agotadoras que tenía con él, ocurrían ahora dentro de su propia cabeza, a las 3 de la mañana, donde ella siempre ganaba la discusión. El esfuerzo monumental por no pensar en él, era precisamente lo que lo mantenía en el centro de su universo mental. Es el momento en que te levantas de tu butaca, aplaudes la magnífica interpretación, y recuerdas que tú eres el autor de todo el espectáculo. Si sientes que algo dentro de ti acaba de hacer clic, si notas que una vieja tensión en tus hombros empieza a soltarse, eso es el sonido de una celda abriéndose desde adentro.
Déjame un like si reconoces esa sensación, no como una idea, sino como un cambio real en tu cuerpo. Es la señal de que el actor está empezando a recordar. Ver esto es el punto de inflexión crucial. Una vez que reconoces este patrón, los anteriores se derrumban solos. Ya no necesitas ser juez, porque ves que no hay culpables, solo actores. No necesitas ser cirujano, porque entiendes que no puedes cortar una parte de tu propia historia sin mutilarte. No necesitas ser arquitecto, porque no hay nada que proteger. Y ciertamente no necesitas ser un jardinero estresado, porque la belleza de este jardín cósmico reside precisamente en su salvaje e impredecible diversidad. Ahora que hemos visto las máscaras, una por una, es hora de unificar la visión. Es hora de dejar de mirar a los actores y empezar a sentir la naturaleza del propio escenario. Y es aquí, después de haber caminado por los laberintos de nuestra propia mente, donde podemos por fin subir a la colina y ver el paisaje completo. Un año más tarde, el fantasma seguía allí. Era un miembro fantasma. El miembro había sido amputado, pero el dolor, el picor, la sensación de su presencia, persistían con una intensidad casi física. Se dio cuenta de la paradoja devastadora. En su intento desesperado por borrarlo para ser libre, lo había grabado a fuego en su psique. Lo había convertido en un mito, en una leyenda prohibida, y por lo tanto inmortal. El corte limpio no la había liberado, la había encadenado a un fantasma. Aquí reside la trampa psicológica. Creemos que estamos cortando a la otra persona, pero en realidad estamos intentando cortar una parte de nuestra propia experiencia, de nuestra propia historia. Y el universo no funciona así. No puedes arrancar una página del libro de tu vida y esperar que la trama siga teniendo sentido. Lo que sucede es que creas un agujero, y tu mente, obsesionada con la coherencia, pasará el resto de sus días intentando llenar ese vacío con resentimiento, con nostalgia, con fantasías de venganza o con conversaciones imaginarias. El fantasma es a menudo más pesado que la persona real. La persona real tenía defectos, se iba a dormir, a veces era aburrida. El fantasma es una creación perfecta de tu mente, disponible 24/7 para atormentarte. Y así, el coste se acumula. Te das cuenta de que estos patrones no son problemas aislados. No son 5 errores diferentes que cometes. Son 5 actos de la misma obra. 5 expresiones de la misma y única ilusión fundamental. La creencia de que eres un yo separado que debe luchar contra el mundo para encontrar la paz. Observa la coreografía. Primero, te eriges como el gran juez, porque un yo separado necesita un otro, a quien juzgar para sentirse real. Le pones una etiqueta, tóxico, y así creas un villano. Luego inevitablemente viene la fantasía de la amputación, porque si hay un villano, el héroe debe expulsarlo del reino. Pero como el universo no obedece a nuestro bisturí mental, el fantasma de la persona permanece, más ruidoso que nunca. ¿Y qué hace el yo asustado? Construye la prisión mental. Levanta murallas hechas de resentimiento y evitación, sin darse cuenta de que el único prisionero es él mismo. Todo este esfuerzo monumental se alimenta de la esperanza de un jardín estéril, la creencia de que la felicidad es un lugar sin ortigas, un estado de pureza artificial. Y todo este drama, toda esta agotadora saga, solo es posible gracias al olvido del contrato cósmico, la amnesia de que tú mismo escribiste el guión y contrataste a todos los actores para tu propio despertar. El primer año es de vigilancia activa, de evitar lugares y personas. El segundo y el tercero son de un rencor sordo, una amargura que empieza a teñir otras áreas de tu vida. Al quinto año, ya ni siquiera recuerdas bien por qué empezaste la guerra, pero sigues patrullando las murallas de tu mente, agotado, sin darte cuenta de que el único prisionero dentro de esa fortaleza eres tú. ¿Cuánta energía vital has invertido en mantener a raya a un fantasma? Una energía que podrías haber usado para, no sé, aprender a tocar un instrumento, mirar las nubes, o simplemente respirar en paz. La revelación liberadora no es aprender a hacer un corte mejor, no es encontrar una técnica de olvido más eficaz. Es darte cuenta de que nunca fuiste un cirujano, y que la vida nunca fue una sala de operaciones. La liberación es soltar el bisturí. Es comprender que no puedes cortar una parte del universo sin intentar cortarte a ti mismo. Es permitir que la historia sea lo que fue, con su belleza y su dolor. Es dejar que el recuerdo de esa persona ocupe el espacio que ocupa, sin luchar contra él. Y entonces, ocurre algo mágico. Cuando dejas de intentar empujar la roca, descubres que no era tan pesada.
Cuando dejas de luchar contra el fantasma, descubres que solo era una sombra proyectada por tu propia resistencia. Son simplemente las distintas caras de la resistencia. Volvamos por última vez a nuestro río. Ahora podemos entender la metáfora en su totalidad. Todos esos pasos, el juicio, el corte, la prisión, no eran más que las estrategias desesperadas del capitán neurótico que creíamos ser, obsesionado con que el río fuera una línea recta. La roca en medio del cauce era inaceptable para su plan, así que primero, la juzgó, la pintó de negro, la llamó obstáculo. Después, intentó dinamitarla, el acto del corte. Al fracasar, intentó construir un dique absurdo a su alrededor, encarcelándose en un pequeño remolino. Pero la revelación integradora, la paz que lo disuelve todo, es darte cuenta de que nunca fuiste el capitán del barco. Siempre ha sido el río. Y para el río, la roca nunca fue un problema. El río no lucha. El río fluye. La rodea, la abraza, la pule con el tiempo, y sigue su camino hacia el mar. De hecho, es la presencia de la roca la que crea la música del agua. Los remolinos interesantes, la belleza única de ese tramo del viaje. La roca no interrumpe al río, le enseña a danzar. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en lo profundo, quiero que reconozcas el viaje que has hecho. Si has pasado años intentando olvidar a alguien, si has borrado su contacto solo para descubrir que lo tienes grabado a fuego en tu mente, bienvenido al club de los que intentan apagar un incendio echándole gasolina. Es un pasatiempo muy popular y profundamente humano, no es una señal de que seas débil, o de que hayas fracasado. Es la señal de que te tomaste muy en serio el juego de ser el controlador de tu propia realidad. Si esta conversación te está ayudando a soltar un poco las tijeras, a sentir un poco más de espacio, una forma de expandir este alivio, es dejar un like. No es para el algoritmo, es para que esta brisa de permiso llegue a alguien más que está agotado de ser el cirujano de su propia vida, recordándole que quizás, solo quizás, no hay nada que operar. Pero ¿qué sucede una vez que hemos hecho el corte, o al menos, lo hemos intentado? El ego no se queda tranquilo. Comienza un nuevo proyecto, uno mucho más ambicioso, la construcción de una fortaleza. Y es ahí, en ese acto de construcción, donde descubrimos una trampa aún más sutil y claustrofóbica. Hemos explorado la fantasía de la amputación quirúrgica, esa ilusión de que podemos extirpar a alguien de nuestra vida y sanar. Se necesita un coraje inmenso para mirar de frente los juegos que hemos estado jugando con tanta seriedad. Si has sentido el peso de ser el juez, el cirujano y el carcelero de tu propia vida, no es porque hayas fracasado. Es porque estabas comprometido al 100%, con un papel que te prometía seguridad. Soltarlo es un acto de una valentía extraordinaria. Tu revelación no es solo tuya, es una pieza del mapa para todos los demás que siguen creyendo que deben luchar. Compartir lo que has descubierto puede ser la luz que alguien más necesita para soltar sus propias tijeras. Te invito a que comentes cuál ha sido tu principal revelación en este viaje. Y ahora, con las tijeras finalmente en el suelo y sin ninguna fortaleza que defender, una pregunta queda flotando en el aire. Si ya no eres el que corta, el que se defiende, el que lucha, ¿quién eres? Entonces, volvemos al principio, a esa pregunta que nos ha perseguido. Te han dicho 1000 veces que para ser feliz, debes aprender a cortar a la gente tóxica. Pero, ¿y si el verdadero veneno no estuviera en la otra persona, sino en la tensión de sostener las tijeras con tanta fuerza? Ahora, quizás, esa pregunta suena diferente. Ya no es una simple provocación. Hemos visto cómo, en lugar de liberarnos, este acto nos encadena a un fantasma que a menudo pesa más que la persona real. Pero ahora, vamos a ir un nivel más abajo. Porque los patrones que hemos visto hasta ahora, son síntomas de una condición mucho más profunda, de una amnesia fundamental que nos afecta a todos. Este quinto patrón, no opera en el nivel de la estrategia social o la gestión emocional, opera en el nivel del alma. Es el patrón del que nacen todos los demás. El olvido del contrato cósmico. Esto se define como la amnesia fundamental de que, en este gran, y a veces absurdo teatro de la existencia, todos los actores son necesarios para que la trama funcione. Olvidamos que el villano es tan crucial para la historia como el héroe. Y la raíz de este olvido es simple, pero devastadora. Nos identificamos por completo con nuestro personaje, creemos que somos el papel que estamos interpretando. Creemos que el sufrimiento de nuestro personaje es la realidad última, y no una experiencia dentro de una obra mucho más grande.
El ego, ese director de escena neurótico, necesita desesperadamente un antagonista. ¿Cómo puede ser el héroe virtuoso, el superviviente valiente, si no hay un villano que le haga daño? La identidad que hemos construido con tanto esfuerzo depende de la existencia de ese otro problemático. Es la llave. Porque el veneno nunca fue la otra persona. El veneno era la creencia de que necesitábamos unas tijeras en primer lugar. Es el momento de volver a nuestro río. Hemos entendido que no somos el capitán neurótico que quiere dinamitar la roca. Somos el río mismo, fluyendo. Pero la revelación final es aún más profunda. La roca no es un error en el paisaje. No es un obstáculo a superar. La roca es lo que hace cantar al río. El murmullo del agua. La espuma blanca. Los remolinos danzantes. Todo ese espectáculo de belleza y poder nace del encuentro entre el agua y la piedra. Sin la roca, el río sería una línea silenciosa y monótona. Al fluir a su alrededor, al abrazarla sin luchar, el río no solo sigue su camino, sino que descubre su propia música. La roca, esa persona que tanto has querido eliminar, es el instrumento que el universo te dio, para que aprendieras a componer la melodía de la aceptación. Y sé lo que estás pensando. Una parte de ti, muy lógica y protectora, se revela ahora mismo. Dice, esto suena muy poético, pero ¿qué pasa con el daño real, con el abuso? ¿Acaso debo quedarme ahí, y dejar que la roca me destruya? Y es la pregunta más importante. Cortarlo no es solo eliminar un problema. Es arriesgarse a un colapso de identidad. ¿Quién soy yo, si dejo de ser el que fue herido por esa persona? Es una pregunta aterradora, y para no enfrentarla, preferimos mantener el drama en marcha. Piensa en la clásica comedia de las reuniones familiares. Conozco el caso de un hombre que pasaba semanas enteras, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago antes de Navidad. La causa tenía nombre y apellido: su tía. Una mujer que había perfeccionado el arte del comentario pasivo-agresivo hasta convertirlo en una forma de arte. Cada año, era la misma obra. Él llegaba, forzando una sonrisa, y ella, con una precisión de francotirador, lanzaba sus dardos. «Qué delgado estás, ¿no estarás trabajando demasiado?», que significaba, «sigues en ese trabajo sin futuro». «O veo que sigues soltero, no te preocupes, el amor ya llegará», que se traducía como, «algo debe estar mal contigo». Durante años, él jugó su parte del guión a la perfección. Primero, la defensa sarcástica. Luego, la evitación estratégica, escondiéndose en la cocina. Finalmente, la anestesia con vino, esperando a que todo terminara. Cada Navidad era una batalla que lo dejaba exhausto y resentido durante días. El coste acumulativo era inmenso. No era solo una cena arruinada al año, era la anticipación, la resaca emocional, el espacio mental que ella ocupaba gratuitamente. Fluir alrededor de la roca no significa dejar que te aplaste. El río, cuando encuentra un obstáculo insalvable, cambia su curso. A veces, la acción más fluida y poderosa es crear distancia física, establecer un límite claro, decir, no más. Pero la diferencia crucial es que lo haces no desde la guerra, sino desde la sabiduría del agua. No te vas acumulando resentimiento, construyendo una presa de odio en tu interior. Te vas porque el río debe seguir fluyendo hacia el mar. La acción externa puede ser la misma, pero la energía interna es de liberación, no de venganza. Otra voz quizás susurra, pero esto es demasiado difícil. Llevo años de resentimiento, no puedo simplemente apagarlo. Por supuesto que no puedes. No le pides a un nudo que lleva años apretándose que se deshaga con un solo tirón. Lo único que se te pide es que dejes de tirar de los extremos. Que notes la tensión. Que observes con una curiosidad amable cómo tus manos siguen apretando el nudo. El simple acto de observar, sin juzgar, es el principio del deshacer. Es un deshielo lento, no una explosión. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, algo que resuena más allá de las palabras, y sientes que podría ser una brújula para alguien más que navega por estas mismas aguas, me gusta, ayuda a que este mensaje encuentre su camino hacia quien lo necesite, en el momento justo. Era una cárcel autoimpuesta, cuyas paredes se reconstruían cada diciembre. Una Navidad, simplemente agotado de luchar, decidió probar algo radicalmente diferente. No hacer nada, absolutamente nada. Se sentó en el sofá, y cuando su tía se acercó, él no se preparó para la batalla. Simplemente la observó.
La observó como si estuviera viendo a un personaje peculiar en una película de autor. Escuchó sus comentarios no como ataques personales, sino como las líneas de diálogo que su personaje estaba destinado a decir. Y entonces, ocurrió el milagro. No sintió ira. No sintió la necesidad de defenderse, sintió algo parecido a una compasión divertida. Vio a una mujer atrapada en su propio papel, repitiendo sus líneas una y otra vez, probablemente sin siquiera saber por qué. En ese instante, la obra de teatro se le reveló. Ella no era su enemiga, era su compañera de escena, contratada por el universo para interpretar el papel de la tía incómoda a la perfección. Y él había estado olvidando que todo era una obra, tomándose su papel de sobrino ofendido, con una seriedad mortal. Al dejar de resistirse a su papel, su propio sufrimiento se evaporó. La tía no cambió ni una coma de su guión, pero para él, la obra entera pasó de ser un drama trágico a una comedia un poco extraña. Reconocer la música de La Roca no es el final. Es el verdadero comienzo. Es el momento en que dejas de intentar ganar una batalla que tú mismo inventaste, y empiezas por fin, a escuchar la increíble sinfonía de tu propia vida, tal y como es. Entonces, volvemos al principio, a la gran pregunta, ¿cuál es el momento crítico en el que debes cortar a alguien de tu vida para siempre? Quizás después de este viaje, la respuesta empieza a susurrar de una forma distinta. El único momento verdaderamente crítico es este, el ahora. El instante en que podrías darte cuenta de que el juego nunca consistió en aprender a ser un mejor cirujano de relaciones. El juego consistía en cortar la idea misma de que necesitabas las tijeras. El problema nunca fue la persona. El problema fue la creencia de que esa persona era un problema. Y así, regresamos por última vez a nuestro río. Durante todo este tiempo, hemos creído que el objetivo era tener un cauce limpio, una línea recta hacia el mar, y esa gran roca en medio parecía una ofensa, un error cósmico. Pero el río no se vuelve más puro dinamitando rocas, se vuelve más sabio. El agua, al chocar suavemente contra la piedra, se ve forzada a profundizar su propio cauce, a encontrar nuevos caminos, a crear remolinos y corrientes que antes no existían. El coste de ignorar este contrato cósmico es visceral. Es vivir la vida con los músculos permanentemente tensos, siempre listos para un impacto que nosotros mismos estamos anticipando. Es cargar con una armadura tan pesada que nos impide bailar, respirar profundo, o simplemente descansar. Pasamos décadas luchando contra nuestros compañeros de reparto, malgastando una energía vital preciosa en reescribir escenas que ya sucedieron, en lugar de maravillarnos con la increíble y a menudo hilarante coreografía del universo. Nos convertimos en prisioneros no de lo que otros nos hacen, sino de la historia que nos contamos sobre ello. Y esa es una prisión de la que ninguna amputación puede liberarnos. Aquí llega el insight que lo cambia todo, la llave que abre la celda desde dentro. La revelación liberadora es esta. Esa persona que consideras tu mayor problema, esa roca en medio de tu río, es en realidad uno de tus más grandes maestros espirituales. Fue contratado por el universo, es decir, por una parte más profunda de ti mismo, con un propósito muy específico, enseñarte exactamente dónde te estás tomando el juego demasiado en serio. Su función es presionar el punto exacto donde tu libertad está esperando ser reclamada. No te muestra tu debilidad, te muestra dónde crees falsamente que eres débil. La verdadera liberación no es echarlo de tu vida. La roca es lo que obliga al río a cantar. Sin el obstáculo, solo habría silencio. Y si toda esta experiencia, todo este drama con esa persona, nunca trató sobre ella en absoluto. Y si solo fue un elaborado y brillante dispositivo del universo para mostrarte dónde te habías estancado. Para enseñarte a fluir con más gracia, a ser más profundo, más adaptable, para enseñarte la música que solo puede nacer de la aceptación. La decisión de cambiar de rumbo, de crear distancia, o de simplemente observar desde otra orilla, te pertenece por completo. No hay un tiempo correcto o incorrecto. Solo existe tu propio ritmo, pero quizás, antes de tomar cualquier decisión, podrías regalarte un momento para sentarte con una pregunta. No tienes que responderla ahora, ni nunca, no tienes que compartirla con nadie. Es solo para ti. La pregunta es: ¿quién serías? ¿Qué espacio se abriría en ti, si dejaras de definirte por la historia de esa herida? El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí,
De que te hayas quedado con esta exploración, dice más sobre tu anhelo de libertad que cualquier acción que puedas tomar. Honra esa apertura. Es el tesoro más grande que posees. Si esta manera de explorar las profundidades del ser resuena contigo, quizás quieras suscribirte para que podamos seguir navegando juntos estas aguas. Es llegar al punto en que puedes, en el silencio de tu propio corazón, agradecerle por el papel que ha jugado. No tienes que llamarle, ni enviarle una tarjeta, es un acto interno. Agradecerle es el verdadero corte. Porque ese agradecimiento no es para la persona, sino para el juego. Es el acto de cortar el cordón umbilical con el drama, de soltar la historia de víctima y héroe. Y en ese espacio que se abre, encuentras una paz que no depende de que nadie cambie. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si estas personas son actores contratados en nuestra obra, ¿quién es el director? ¿Quién escribió el guión? Comprender este contrato cósmico es solo el primer paso para desvelar la naturaleza del juego en sí, de los patrones que hemos explorado hasta ahora. El de convertirnos en el gran juez del carácter, el de fantasear con la amputación quirúrgica, el de ser el arquitecto de nuestra propia prisión mental, y el del actor que olvida que está en una obra. ¿Cuál de ellos te habla en un susurro más familiar? ¿Cuál resuena más profundamente con tu propia experiencia? Si sientes el llamado, compártelo en los comentarios. No hay juicio aquí, solo el reconocimiento compartido de los extraños juegos que jugamos. Y si sientes que algo se ha movido en tu interior durante este viaje, el espacio de los comentarios está siempre abierto para compartir tu experiencia. Tu paz nunca estuvo en la ausencia de esa persona. Ha estado aquí todo el tiempo, justo debajo del ruido de tu lucha.